Con mi grupo conformado por Alonso Pérez, Raúl Díaz, Javier Rubio y yo soy Jaime, vamos a exponer e identificar momentos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por grupos de poder en América Latina en los últimos 10 años. Ahora, yo les haré un pequeño resumen sobre el libro para ponerlos en contexto. Psicopolítica es un libro escrito por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. En esta obra, Han explora el concepto de psicopolítica, que se refiere a la influencia del poder en la esfera de la psique y la subjetividad de las personas en la sociedad contemporánea. Han argumenta que en lugar de recurrir a la coherencia física, el poder se ejerce cada vez más a través de la manipulación de las emociones, la información y la comunicación en la era digital. Han propone la necesidad de una resistencia a esta psicopolítica al cuestionar la lógica del rendimiento constante y la exposición total, promoviendo una mayor reflexión y cuidado en la psique individual. En resumen, Psicopolítica es una obra que aborda la influencia del poder en la era digital y cómo afecta a la salud mental y a la subjetividad de las personas. Han propone la necesidad de una resistencia a una psicopolítica al cuestionar la lógica del rendimiento constante y de la exposición total, promoviendo una mayor reflexión y cuidado en la psique individual. En resumen, Psicopolítica es una obra que aborda la influencia del poder en la era digital y cómo afecta a la salud mental de la subjetividad de las personas. Ahora los dejaré con mi compañero Javier Rubio, quien les dará una introducción sobre Venezuela, específicamente de los crímenes de lesa humanidad en los últimos 10 años. Hola, mi nombre es Javier Rubio y hoy les hablaré sobre Venezuela. Cómo Venezuela ha sufrido una crisis económica durante más de los 10 años, los últimos 10 años, una crisis económica, social y política que ha llevado a que la gran parte de la población se manifieste en contra de su gobierno por no tener atención médica ni económica y en la canasta básica, que ni siquiera tienen agua potable en sus viviendas. De esta manera el gobierno ha respondido frente a estas reclamaciones con una fuerte represión por parte del grupo del Estado de poder, como policías, fuerzas armadas, etc., fuerzas de inteligencia. Y de esta manera se han cometido crímenes de lesa humanidad, como también violaciones de derechos humanos, la cual el gobierno venezolano, de Nicolás Maduro, no ha respondido frente a esto. O sea, no se ha hecho responsable sobre estos crímenes o violaciones a los derechos humanos, los cuales han terminado con la vida de muchos venezolanos, tanto allá como en otros países, ya que gran parte de la población ha tenido que emigrar a otros países para comenzar una vida nueva, lo cual ha sido principalmente afectado a grandes partes de los países del sector, los cuales han recibido una ola de migrantes. Hola, soy Javier Rubio, quien les va a hablar la falta de acceso a derechos económicos y sociales, la cual ha sido motivo de preocupación, ya que la gran mayoría de la población venezolana sufre inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica. Bueno, no tiene. Los cuerpos de seguridad respondieron con fuerzas excesivas. Las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno de Venezuela son cometidos por sus agentes de poder, que vendrían siendo agentes gubernamentales como policías, militares y agentes de inteligencia del Estado venezolano, los cuales responden con mucha agresividad e impunidad frente a las reclamaciones de los derechos que tienen las personas, como canasta básica, derechos dignos de vivienda, crecimiento económico, ya que en Venezuela desde hace mucho tiempo que hay una crisis social, económica y política que ha llevado al gobierno y la economía a descender, lo que también conllevó a que gran parte de su población, de hecho más de la mitad de su población, haya salido del país, emigrado hacia otros países para poder vivir y subsistir. De esta manera el gobierno no ha solucionado nada de esto, de hecho sigue respondiendo con más agresividad e impunidad
frente a las consecuentes reclamaciones que hace el pueblo hacia el gobierno de Nicolás Maduro, el cual responde con mucha agresividad y impunidad, lo cual comete muchas violaciones de derechos humanos que son cometidos por el mismo gobierno, quien dice que son opositores del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual responde a los derechos, lo cual responde como violaciones de derechos humanos a los propios derechos humanos. No obstante, el número de manifestaciones multitudinarias para exigir derechos civiles y políticos disminuyó respecto a los años anteriores. Las autoridades reaccionarían con tácticas represivas más selectivas, pero aún así sistemáticas, como utilizar los sistemas judiciales para aclarar la disidencia y criminalizar los defensores y defensoras de los derechos humanos. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el año 2022 celebraron 7.000 protestas y un 77% de las cuales reclamaron derechos económicos y sociales. Las autoridades respondieron con mucha violencia, represión a quienes se manifestaban y exigían derechos social y económico, empleando claramente una fuerza excesiva y detenciones arbitrarias. Un ejemplo de ello fue la detención arbitraria en junio de 6 activistas que participaban en una vigilia en Caracas, en memoria a Neomar Lander, un adolescente asesinado en el año 2017 durante una protesta. Hasta agosto la organización local Espacio Público hablaba documentado de 228 ataques a la libertad de expresión y en forma de censura, agresiones verbales y actos de intimidación contra periodistas y ciudadanos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con la participación activa de la gente política y militares, había cerrado 78 emisoras de radio hasta diciembre. La empresa Telecomunicaciones Telefónica admitió haber recibido intervenciones en líneas telefónicas y sitios web sin necesidad de orden judicial. Espacio Público señaló que José Urbina, director de emisora Radio 92.5 FM, había sido asesinado, al parecer por grupos armados. El comunicador denunció haber recibido violencias de derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Boliviana en esa zona. Bueno, la práctica de la detención arbitraria sigue siendo generalizada en el país y bueno, y con frecuencia se veía mucha tortura y los malos tratos por parte del gobierno. También las autoridades llevan a cabo desapariciones forzadas y de corta duración. Y ese era un patrón que se veía mucho en las violaciones de los derechos humanos en el país. Bueno, varias ONG locales denunciaron que hasta en noviembre del año 2022, entre 240 y 310 personas estaban siendo detenidas arbitrariamente por motivos políticos. A principios de julio del mismo año, en el transcurso de 72 horas, detuvieron a 6 personas que fueron de un partido activista en el país, que están vinculados al movimiento sindicalista. Y estos mismos fueron sometidos a violaciones graves de sus derechos y no se habían dictado órdenes judiciales de detención contra ellos, a lo que nos lleva al caso de que fueron detenidos sin su consentimiento. Bueno, y fueron violados sus derechos y fueron detenidos sin su consentimiento. Lo que hace un tiempo igual pasó en nuestro país, en lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Y bueno, lo que pasaba más bien en el país es que ellos protestaban por sus derechos y ellos eran detenidos de una forma injusta y eran casi ya detenidos desaparecidos del país. Bueno, la ONG de los derechos humanos daba cuenta de esto y señaló que hasta julio del año 2022 habían llevado a cabo 23 detenciones arbitrarias, donde ellos mismos, la ONG, reconocía que se violaban
que se violaran los derechos humanos en el país, y donde se seguía haciendo y la ONG seguía sabiendo del tema y sin hacer algo al respecto, que después lo haría en un tiempo más atrás, en un tiempo siguiente.